Mi nombre es Jesús Centeno. Eh, Voy a estar con ustedes en esta parte de cableado estructurado. Brevemente, un poco acerca de mí. Eh, Tengo especializaciones en el área de redes, específicamente en la parte de redes de datos, de IP. Soy certificado en el área y tengo estudios de eh, maestría en tecnología, información y comunicaciones. Y bueno, estoy aquí un poquito acá compartiendo una vez más con ustedes en estos foros que nuestros amigos de ACIEN tienen la gentileza de invitarme, ¿no? En esta primera parte, digamos que de cableado estructurado, vamos a ver un esbozo a grandes rasgos de los conceptos, digamos, conceptos básicos eh, sobre el tema, ¿no? Entonces, dejamos una segunda parte como un abrebocas en donde vamos a estar hablando ya eh, de aspectos más relacionados, por ejemplo, con cuarto de telecomunicaciones, con backbone, con toda la parte ya bien específica de cableado estructurado. No sin antes, mm, eh, que digamos que dejar de mencionar esta parte que es bien interesante porque digamos que es el know-how, la parte básica que debe tener un tema como este, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a estar viendo acá? Vamos a ver un poco fundamentos básicos, ¿no? En esta breve charla vamos a estar conversando acerca de fundamentos eh, básicos y componentes de un sistema de cableado estructurado. ¿Ok? Fíjense que cuando lleguemos a la parte de cableado estructurado, para llegar allí tenemos que abordar y vamos a ir pasándonos por modelos de referencias como el modelo TCP, como el modelo OSI, para llegar precisamente a la capa física, que es una de las capas en donde precisamente vamos a ahondar más el tema de cableado estructurado, ¿no? Entonces, fíjense, ¿qué vamos a estar revisando acá? Un poco lo que es la parte de normalización, los organismos que tienen que ver con la normalización, que es ISO, proceso de normalización, conectividad, modelos, ¿ok? Vamos a estar revisando también, sin duda, lo que es la parte de las capas del modelo de OSI, bien importante, que revisemos esta parte del modelo de OSI, y vamos a estar revisando todo lo que es el modelo simplificado de comunicación. Nos vamos a pasear por el esquema de comunicación de datos, tipo de señales, medio de transmisión, ¿okay? Los medios de transmisión, súper importantes, que veamos acá un poco estos temas, las estructuras de estos medios de transmisión, lo que son la parte de digamos que estos medios alámbricos e inalámbricos, y un poco finalizando la parte de cable coaxial, fibra óptica y lo relacionado a la velocidad de transmisión. En cableado estructurado tenemos que hablar efectivamente de normalización. ¿Por qué? Porque si hay alguna área dentro del mundo de las telecomunicaciones que es normada y se guía por, digamos, por reglamentos, es la parte de cableado estructurado. ¿Ok? Entonces vamos a estar revisando lo que es el concepto de normalización, que no es otra cosa que en el cual nosotros definimos una serie de reglas y normas para la construcción de un sistema de comunicaciones. ¿Ok? Y vamos a empezar a ver normas y estándares de un lado, digamos, de norte a sur eh, y de este a oeste en cuanto a la parte de cableado estructurado. ¿Qué ventajas tiene normalizar? ¿Por qué normalizamos? Bueno, cuando normalizamos, normalmente
Esto no va a traer economía. ¿En qué sentido? En que los sistemas van a permitir, ¿verdad? O se van a permitir que mayor número de personas puedan acceder a sistemas que van a tener digamos, un marco común. ¿Ok? Es decir, cada fabricante no va a estar fabricando de acuerdo a sus normas o de acuerdo a sus políticas, sino que se debe adaptar lo que él fabrique de acuerdo a una normativa. Es decir, que permita, entre otras cosas, la interoperabilidad. Eso es lo que busca básicamente la normalización. ¿Qué otra cosa busca la normalización? No depender de un vendor en específico. Es decir, que no dependamos específicamente de un mismo fabricante. Y la normalización, sí, ciertamente, como lo mencionamos acá, es un proceso lento, sí, verdaderamente es un proceso lento, ¿ok? Porque cuando un fabricante ya se ponen de acuerdo, esto tarda mucho en ponerse de acuerdo de alguna manera, y cuando ya se ponen de acuerdo ya hay una tecnología que ya se está desarrollando, es decir, que se van desfasando rápidamente. Se dice que la tecnología está cambiando aproximadamente entre cada 6 y 9 meses, va cambiando, va evolucionando la tecnología. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros conversamos acerca de organismos de normalización, tenemos que hablar específicamente de organismos encargados de esto, pues. Básicamente, por ejemplo, la ISO, ¿ok? El estándar, la organización de estandarización internacional. La IEEE, que regula todo lo que es la parte de componentes eléctricos. La ITU, que es la Unión Internacional de Telecomunicaciones. La EXI, que es el instituto, en este caso, encargado digamos, normar todo el uso de la telecomunicación a nivel europeo. Seguimos hablando también de otros organismos de normalización, por ejemplo, como la IRTF, la Fuerza de Tarea de Ingenieros de Internet o de Investigación de Internet, en el cual hay grupos dedicados hacia el área de Internet, hacia la investigación, hacia el área de Internet en específico. La TIA, la Asociación de Industria de Telecomunicaciones. ANSI, la parte de la Alianza Industria Electrónica, la EIA, y la BICSI, son organismos norteamericanos encargados de todo lo que son la consultoría de servicios internacionales en el área de la construcción, y que regula toda la parte del cableado de las construcciones o del cableado estructurado a nivel de los Estados Unidos de América. No vamos a entrar en los contextos de cada uno de estos organismos, simplemente los mencionamos como organismos que norman el funcionamiento del cableado estructurado. Podríamos hacer énfasis un poco en lo que es la parte de ISO. ISO desarrolló un modelo que lo vamos a ver más adelante, denominado OSI. ¿Okay? Este organismo publicó sus primeros estándares por allá, por el 1987, a través de los estándares de calidad, la denominada serie ISO 9000. ¿Ok? Y su base está en Ginebra. El proceso de normalización de ISO la vamos a dividir, digamos que a grosso modo, en 3 etapas, perdón, en varias etapas, aproximadamente están entre 5 y 6 etapas, y ellos van a generar diferentes tipos de documentos. Entre esos documentos vamos a tener un documento de borrador de comité, un draft internacional, ¿ok? Y un estándar internacional. Digamos que es, digamos, los diferentes documentos que va a estar generando la Organización Internacional de Estandarización. Se dice aproximadamente este proceso dura entre 10 meses y un año, el proceso de estandarización, y el proceso ya de publicación definitivamente, digamos, en
en firme de los estándares del IS, ¿no? Vamos a decirlo así, o el estándar internacional. ¿Ok? Digamos que esos son los procesos por los que pasa un documento desde borrador de comité a un DIS y a un estándar internacional hasta que se publica efectivamente en la ISO y se adopta como un estándar. Ahora bien, estamos conversando de que cableado estructurado, ¿verdad? Está conformado, como ya lo mencionamos, por organismos de estandarización que van a normar de alguna manera muchos de estos muchas de las maneras como se construye el cableado, un cableado estructurado, ¿ok? Pero hablemos ahora un poco y tenemos que hacer énfasis en la parte de conectividad y estándar, es decir, no podemos hablar de cableado estructurado si, dejando por fuera la parte de cómo se conectan y cuáles son los estándares que permiten conectar los diferentes dispositivos. Al final recuerden que yo hago un cableado para interconectar, ¿verdad? Dispositivos terminales, llámese impresoras, hosts, server, a través de dispositivos intermediarios, llámese switches, routers, firewalls, ¿ok? Entre otros. Entonces necesitamos definitivamente conocer tener una breve referencia acerca de estos protocolos que norman esta conectividad. Empecemos con el protocolo TCP/IP. ¿Qué significan estas iniciales? Transfer Control Protocol, Internet Protocol. Digamos que es el protocolo de referencia, digamos, del mundo de datos. ¿Ok? Este protocolo, digamos que a grosso modo, por ahí alguna bibliografía ustedes lo vamos a conseguir con 4 capas, 5 capas. Es un protocolo acá que está conformado, vamos a hablar de un protocolo de 5 capas, comenzando con la capa de aplicación, la capa TCP, la capa de transporte, la capa de internet, la capa de interfaz de red y la capa, vamos a decirlo así, eh, la capa de acceso de red física o de acceso a la red. Otro modelo de referencia también, hablando de conectividad y estándares, que es el modelo OSI. OSI significa Open System Interconnection. ¿Ok? Es un protocolo de interconexión de open source o de sistemas abiertos. Tiene un modelo de referencia entonces de 7 capas. Ahora, por allí, cuando hay una falla a nivel de troubleshooting, por lo general, a nivel de los soft, de los centros de operaciones de la red, por ejemplo, muchas veces uno escucha por allí un chistecito. No, ese es problema de capa 8, ¿no? Realmente, digamos que aludiendo a que el problema es del ingeniero, ¿no? Entonces, este es un modelo de 7 capas que ya lo vamos a empezar a ver. ¿Cuál es la finalidad de estos modelos? Bueno, precisamente una de las funciones del modelo OSI precisamente es un modelo de referencia que permite que redes de diferentes fabricantes, ¿ok? Se puedan interconectar entre ellos, o sea, que haya interoperabilidad. Este modelo fue un modelo creado, como ya lo comenté hace breves momentos, por la ISO en el año 84, es un modelo de 7 capas. Cada capa realiza una capa específica y la vamos a ir viendo poco a poco. Se dice entonces que a nivel de este modelo en capas, también podríamos llamarlo que es un modelo, digamos que aparte de llamarse un modelo de capas, es un modelo, digamos, vamos a decirlo así, vamos a colocarlo para acá, un momento, es un modelo permítanme un momento acá, mi lápiz, es un modelo de niveles, vamos a llamarlo de esa manera, ¿ok? También, este modelo en redes, ¿ok? Es un modelo jerárquico, es decir, se va añadiendo un modelo tipo cebolla, en el cual
Yo a una cebolla voy quitando capas tras capas, ¿ok? Y en ese proceso de quitar capas y de ir quitándole capas a la cebolla, digamos que estoy desencapsulando y en el momento que estoy agregándole las capas a la cebolla, voy encapsulando. Entonces un modelo, digamos, modelo basado acá en niveles. Ese modelo es un modelo de 7 capas, como ya lo comentamos, comenzando muy brevemente con la capa de aplicación. ¿Ok? En la capa de aplicación nosotros vamos a tener básicamente todo lo relacionado a las capas acá arriba, a mis aplicaciones como tal. ¿Ok? Ya lo vamos a ver más adelante. Acá vamos a tener, por ejemplo, cuando yo acceso a Internet, yo estoy abriendo una página web, supongamos, eso es HTTP. HTTPS si es de manera segura, por ejemplo, cuando yo estoy bajando un archivo, estoy haciendo un file transfer, ese tipo de cosas las vamos a tener acá en la capa de aplicaciones. Luego vamos a tener la capa de presentación, sesión. Esta capa se va a encargar de darle formatos a los datos. La capa de sesión me va a permitir establecer una sesión. La capa de establecer una sesión bidireccional virtual. La capa de transporte me va a permitir hacer una transmisión de datos de extremo a extremo segura y la capa de red me va a definir de alguna manera por dónde yo voy a enviar el paquete en forma de direcciones lógicas, ¿no? Es lo que conocemos como direcciones IP. La capa de enlace de datos acá abajo, la penúltima capa va a ser la capa encargada de la transmisión, ¿verdad? De esos paquetitos que vienen de la capa de red, eh, encapsularlos en lo que se conoce como una trama. ¿Ok? Entonces esa capa es la que se va a encargar de la parte de del direccionamiento físico. Y la capa física, al final, que allí es precisamente donde empezamos a hablar de cableado estructurado, toda esa trama se va a convertir en bits, ¿ok? Y esos bits se van a transmitir por un medio, ¿ok? A través de la capa física. Ese flujo de bits, básicamente allí lo que voy a tener es una serie de especificaciones tanto eléctricas o físicas que se van a estar moviendo en esas diferentes capas. Digamos que este modelo es un modelo de referencia muy usado, ¿ok? Para esquematizar la manera como funcionan las redes. Acá lo podemos ver rápidamente, empezando con, digamos, con mi capa de aplicaciones, ¿no? Entonces, dentro del modelo OSI, nosotros lo que vamos a tener acá, fíjense que supongamos que yo desee consultar la página web de A100, www.a100.com.co, supongamos, ¿no? Estos datos que yo voy a solicitar a esa página a través de una solicitud, ¿verdad? De una solicitud HTTP request, cuando se devuelvan la página, me devuelva la información, me la va a devolver en función, ¿verdad? Acá, en función de datos. Discúlpenme acá que tengo problemitas aquí en función de datos. Esos datos es lo que se conocen específicamente como PDU. ¿Okay? Protocol Data Unit es lo que se conoce acá. Esos datos cuando vienen acá, déjenme ver si puedo, es que no me está permitiendo, bueno, no importa. Cuando estos datos vienen acá, esos datos, la solicitud HTTP viene encapsulada dentro de la capa de aplicaciones y esos datos luego van a bajar a la capa acá de transporte, ¿ok? Y esa capa, en la capa de transporte, a esos datos se le van a agregar simple y llanamente unos encabezados que me van a indicar la aplicación que se está solicitando. En este caso, acá, en esta capa, se va a agregar, entre otras cosas, puerto de origen, puerto de destino, y esos datos ahora se van a encapsular. Vean que los datos que vienen acá se encapsulan ahora en un segmento. Entonces ahora vienen datos y segmentos conjuntamente. Esos
datos y segmentos de la capa de transporte bajan a la capa de red y ahora en la capa de red yo necesito enviar un paquete, ya sea en la misma red o fuera o en otro segmento de red, ya que acá en esta capa lo que hago es colocarle la IP origen, la IP destino, entre otros campos más. Fíjense que los datos ahora, estos datos siempre van a viajar acá como parte de la carga útil. Y ahora en esta capa, que es la capa de red, estamos hablando entonces de su PDU, denominada paquete. Cuando los paquetes bajan a la capa de enlace de datos, que es la capa que estoy señalando acá, se le añade ahora una dirección física, ¿ok? Que es la MAC destino, MAC de origen, y esos datos se convierten en trama. De modo tal que ahora, cuando baja toda la capa física, todo lo que viene acá en la capa física, que viene allí, datos, segmento, paquete y trama, todo se convierte en bits. Esto es importante entenderlo acá, básicamente, porque esto es lo que se va a transmitir en el medio de transmisión. Ahora vamos a ver rápidamente que en realidad lo que se transmite acá, si el medio de conexión, lo que se transmite acá no son bits realmente, ¿no? Va a depender del medio de transmisión. Si el medio de transmisión es UTP o cable coaxial, obviamente lo que va a estar viajando acá es un pulso eléctrico. ¿Ok? Si es fibra óptica, un haz de luz, si es Wi-Fi, es una onda, etcétera, etcétera, lo que va a estar viajando allí. Pero allí es importante entonces entender el concepto de que se da a nivel del modelo de OSI. Ahora bien, ¿por qué es encapsulamiento, señores? Porque los datos vienen bajando desde la capa de aplicación hacia la capa física, es decir, top-down, y a medida que van bajando a nivel de la capa, se van encapsulando y se le van añadiendo headers en las diferentes capas. ¿Qué significa eso, señores? Que IP es un protocolo de sobrecarga, que introduce sobrecarga a la red. ¿En qué sentido? En que se encapsulan los diferentes datos a medida de que el paquete se va a ir moviendo en la red. Fíjense esto rápidamente, este ejemplo de cómo un host que entrega información a un switch, el switch jamás va a revisar, vean acá, a la cabecera IP que viene dentro del paquete. No, el switch siempre va a revisar hasta la capa de enlace de datos, es decir, el paquete sube acá, el switch abre el paquete, lo revisa su trama que viene en la capa de enlace de datos y él vuelve a cuando vuelve a encapsular el paquete, entonces el switch lo que hace es que el switch va a ir cambiando. Si él se consigue un router, él lo que va a ir es cambiando la MAC de origen y la MAC destino, ¿ok? Como el próximo salto, pues, a nivel de capa 2. Cuando llega el paquete a un router, el router sabe que debe subirlo a capa 3, que es la capa de red, y ahí el router va a revisar precisamente la IP destino que viene dentro del paquete. Y así sucesivamente se da el proceso de comunicación. Vean que el proceso se da. Viene bajando, los datos se convierten en cero en bits, suben a la capa de enlace de datos, en la capa de enlace de datos se procesan, se vuelven a encapsular, se vuelven a convertir en bits otra vez y así sucesivamente se va dando el proceso. Hasta que al final el servidor, que va a ser responsable de todas las capas, él va a desencapsula los bits, los sube a la capa de enlace de datos, de la capa de enlace de datos, quita la trama, lo sube a la capa de red quita la parte de IP, lo sube a la capa de transporte y en la capa de transporte se quita el puerto de origen y el puerto de destino, ¿sí? Y luego se sube todo hacia la capa de aplicación, presentación y sesión, que es donde se van a procesar precisamente la parte de los datos que tenemos acá. Es el proceso bien sencillo de cómo se hace. Este es el proceso que yo les estoy indicando ahorita de desencapsulación. Vean que el proceso de encapsulación es adicionar header,
El proceso de desencapsulación es quitar headers, ¿ok? O cabeceras. Supongamos acá que este servidor web, los datos, ¿verdad? Vienen viajando acá en forma de bits, ya a nivel de la capa física. Y acá de este lado yo tengo un host que va a procesar esos datos. Lo primero que hace ese host de este lado es, observen que es lo que va a recibir los bits y va a procesar los bits. Ahora, alguien me preguntará, Jesús, ¿y cómo se hace entonces para el host que va a procesar acá saber cuándo empieza y termina una trama? Ah, ok, porque hay unos campos específicamente denominados preámbulos, ¿ok? Que inician, permiten identificar cuándo inicia y finaliza una trama. Vean que estos bits se suben a la capa de enlace de datos y en la capa de enlace de datos se va a procesar la trama como tal. Por lo tanto, la cabecera Ethernet de la trama se quita acá, se le hace un stripper y se verifica si la trama viene de manera adecuada y no viene corrupta. Es decir, se verifica el frame check sequence que viene acá. Si la trama viene corrupta, este es el mecanismo de verificación en la capa de enlace de datos, vamos a decirle en capa 2, que es la verificación de la trama. Si la trama viene corrupta, señores, acá, lo primero que se hace es que se verifica tanto el emisor como el receptor, verifican el CRC, ¿verdad? Que es un valor del algoritmo de redundancia cíclica que se encapsula acá. ¿Ok? Si la trama viene adecuada y la MAC destino, la dirección de MAC destino, se corresponde con el host que está acá, entonces la trama es procesada y se sube a la siguiente capa del modelo OSI, vamos a decirlo, a la capa de REC, ¿no? En la capa de REC, entonces, se verifica si la IP, recuerden que la IP dentro de ese conjunto de bits viene contenida acá, se verifica si la IP destino, el router, porque acá la está revisando el host, en este caso la va a revisar el host. Los hosts también manejan una especie de tabla de enrutamiento. Entonces el host va a verificar si la IP destino que viene encapsulada acá se corresponde con su IP. Si se corresponde, él hace un stripper de la cabecera IP y lo sube a la capa de segmento, que es la capa de transporte. ¿Ok? Ahora acá, ¿qué hace el host? El host en esta misma, bajo esa misma tónica que hemos venido conversando, él verifica si el puerto de destino que viene acá se corresponde, ¿verdad?, al puerto con el cual él generó la conversación. Es decir, la multiplicación de la conversación a través de los puertos, ¿no? Entonces, si es así, entonces él determina la capa, él quita el header y sube hacia arriba, hacia la capa de aplicaciones, solamente los datos. Y efectivamente eso es lo que procesa la capa de aplicaciones. La capa de aplicaciones procesa solamente datos. La capa de transporte segmento, la capa de red paquete, trama y bit. Específicamente, en ese orden se da. ¿Por qué se llama desencapsulación? Bueno, simple y llanamente porque cada vez que el paquete sube a una capa, se extrae un header o se quita una capa de la cebolla, básicamente, por decirlo así coloquialmente. Fíjense que nos hemos paseado un poco acá por la capa física. Veamos entonces digamos, las funciones que ya hablamos de la capa física y estos algunos de los conectores que normalmente nosotros vamos a utilizar en la capa física. Por ejemplo, un conector B24, B35, ¿ok? RJ, básicamente son con RJ45, digamos que son conectores que normalmente se utilizan a nivel, un conector B24, un conector de 24 pines, 35 pines, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, fíjense que esta capa, que es la capa física, precisamente incluye los medios de transmisión más comunes, que son, por ejemplo, el UTP, ¿ok? O el STP, el Chill Twister Pay o un Chill Twister Pay, es el cable de par trenzado, fibra óptica,
¿Ok? Ondas electromagnéticas, por decirlo así. ¿Qué otra cosa por acá? El cable coaxial. ¿Ok? Básicamente lo vamos a tener acá a nivel de la capa física. Y estos son algunos de los medios de transmisión más comunes que nosotros vamos a ver a nivel de la capa física. Par trenzado, conectores RJ45, precisamente un curso de cableado estructurado. Una de las cosas que vamos a tratar en la próxima sesión es cómo nosotros, vamos a decir así, por decirlo de esta manera, en el algo, cómo ponchamos, ¿okay? O cómo utilizamos una crimpeadora, cómo ponchamos un cable, cómo utilizamos la norma 568A, la norma 568B, cómo conectamos un cable, un patch, un RJ45 macho, hembra, a un patch panel, ese tipo de cosas. ¿Ok? La fibra, un modo óptico y un poco acá los cables que les he mencionado, cable serial, cable B24, cables DCE. Normalmente estos cables ya hoy en día no se utilizan mucho, ¿ok? Pero si fue así, a nivel de las telco, sí, las empresas, los carriers utilizan mucho para sus conexiones seriales estos tipos de cables, ¿ok? Y los iPads, los teléfonos móviles, los portátiles, un poco para ver. Para ver esto, a nivel de la capa de enlace de datos, entonces fíjense que ya nos estamos paseando por algunas de las capas, como algunas de las capas que ya vimos, y esta capa se va a encargar de la detección de errores. Fíjense la parte interesante de acá. ¿Cómo se encarga esta capa de la detección de errores? A través precisamente de este campo que está acá del FCS, del Frame Check Sequence. A través de ese campo, tanto el emisor como el receptor a nivel de capa 2 verifica si hay detección de errores. Ahora, observen que esta capa se menciona que se encarga del direccionamiento físico. Sencillo, se va a encargar de ese direccionamiento porque allí dentro, cada vez que yo acá, por ejemplo, yo estoy conversando con ustedes en esta transmisión multicast, yo tengo de par trenzado, UTP conectado a mi tarjeta de red. Y esa tarjeta de red tiene una dirección NIC, una Network Interface Card. Esa Network Interface Card es una dirección física, una dirección MAC, Media Access Control. Es decir, esa dirección es una dirección que se utiliza para verificar o para localizar un dispositivo en una red LAN a nivel local, no tiene alcance global, como efectivamente sí lo tiene una dirección IP. Esa dirección MAC, ¿ok? Esa NIC, esa Network Interface Card, es la que utiliza el host A para comunicarse con el host B a nivel local, en una local area network, ¿ok? ¿Y por qué hablamos de Ethernet? Porque la tecnología por excelencia de las redes de áreas locales y la de las redes de áreas extensas, hoy en día ya con las redes Metro Ethernet, precisamente es Ethernet, ¿ok? Es la tecnología que ha evolucionado ya hasta velocidades de 100 gigabits por segundo, 400 enlaces de 400 gigabits por segundo, etcétera, etcétera, a nivel de fibra óptica, por supuesto, ¿no? Entonces, esa capa de enlace de datos viene dado de dos maneras, mis estimados ingenieros. Yo voy a tener una conexión a nivel de enlace de datos para redes LAN, Local Area Network, y voy a tener también una, una conexión o una capa de enlace de datos para redes WAN, es decir, para Wide Area Network, para redes de áreas extensas. ¿Qué significa eso? Que para redes HDLC, PPPP, por ejemplo, Point to Point Protocol o High Data Link Level Control, yo voy a tener conexiones seriales. Esas conexiones seriales se van a conectar a través de estos dispositivos, de estos tipos de cables a nivel de capas B24, B35, ese tipo de cosas. Okay. Sin embargo, esto se puede utilizar hoy en día. Se puede utilizar también conexiones Ethernet para hacer conexiones seriales. Entonces, resumiendo, esta capa de enlace de datos se va a encargar de conformar una trama. ¿De qué tipo? Una trama en redes LAN y en redes WAN.
Cuando hablamos de LAN, estamos hablando específicamente de Ethernet y podríamos mezclar allí la parte de WAN con Metro Ethernet. ¿Ok? Porque Ethernet me permite precisamente hacer conexiones ya a esta altura que estamos de los avances de la tecnología, me permite hacer conexiones WAN. Y la otra parte es conexiones WAN específicamente con interfaces seriales utilizando HDLC, PPPP y PPPP. También se utilizaba anteriormente ATM, FRAN Relay, entre otros. En definitiva, ya cerrando la idea, entonces hablamos de tramas Ethernet y hablamos de tramas HDLC, tramas PPPP, tramas FRAN Relay o tramas ATM. Cada una de ellas, de estos tipos de tramas, en general, casi todas tienen verificación de errores. ¿Ok? Específicamente para Ethernet es FCS, pero para conexiones WAN tienen otros nombres, pero permiten verificar errores, ya sea en capa 2 LAN o en capa 2 WAN, específicamente a eso es que me estoy refiriendo. Luego seguimos con la parte del direccionamiento lógico. Si yo quiero que, por ejemplo, vean esto, PC1 se comunique con PC2, PC1 está en la red Y, por supongamos acá, y PC2 está en otra red. Están en segmentos de redes diferentes. ¿Quién se encarga de hacer que este paquetito viaje o por la ruta de acá arriba y se vaya por acá abajo o que se vaya por acá por donde está marcado en azul? Es precisamente un router. Es decir, el router escoge, el router trabaja en capa de red y el router siempre va a escoger la mejor ruta por donde enviar el paquete. ¿Ok? Entonces, rápidamente, ¿cómo trabaja esto? Cuando el paquete se incorpora acá, que se convierte en ceros y unos en bit, el router lo sube a capa 3, como ya lo vimos anteriormente, y busca la IP destino que trae ese paquete. Y la va a comparar con esto que tenemos acá, con esto que se denominada la routing table. Es decir, lo va a comparar con esta tabla de enrutamiento. Él va a hacer un AND y él va a determinar la manera por donde enviar el paquete. Entonces, eso es lo que normalmente va a hacer el router. ¿Ok? El paquete se encapsula cuando viene de la capa de red, mi paquetito, véanlo acá, cuando viene acá de la capa de enlace subiendo mi paquete acá, o cuando viene de la capa de transporte, mejor dicho, y baja acá a la capa de red, ese paquete ya viene con un segmento de arriba de la capa de red y se le incorpora la IP de origen y la IP destino. ¿Ok? Pero ahora cuando el paquetito viene acá, ese paquete, el router, es el proceso al revés, el router lo debe subir hasta acá, hacia la capa de red, debe desencapsularlo y volverlo nuevamente a encapsular. Acá es bien importante que nunca la IP de origen ni la IP destino, en este caso, a menos que haya un proceso de Network Address Translation, de NAT, va a cambiar. Siempre la IP de origen y la IP destino siempre se van a estar manteniendo, ¿ok? Es un poco a grosso modo. Luego seguimos con la capa de transporte, que en esta capa de transporte, entonces estamos hablando de dos tipos de protocolos, si es TCP o si es UDP. Básicamente, si este paquetito que está acá se pierde en el camino y este paquete, el protocolo de transporte que utiliza él es TCP, el paquete se vuelve a retransmitir. ¿Por qué? Porque TCP, porque IP no tiene mecanismo de retransmisión como tal. Entonces el paquete se vuelve nuevamente a retransmitir. Para que el paquete se retransmita, entonces TCP, precisamente el Transfer Control Protocol a nivel de capa 4, mantiene o tiene un mecanismo de acuse. Es decir, por cada grupo de paquetes de segmento, vamos a llamarlo acá, que yo te envío, ¿verdad? Él establece un acuse.
Y a falta, es decir, yo recibo acá, por ejemplo, fíjense que ellos establecen el emisor y el receptor de manera bidireccional, full duplex y virtual. Ellos establecen una comunicación, ¿ok? Y en los cuales ellos fijan ambos, tanto el emisor como el receptor, un buffer. Sencillo. Cuando yo me estoy conectando a una página web para consultar, por ejemplo, mi sobre de nómina, para consultar mi correo, etcétera, etcétera, yo lo que estoy haciendo, se está estableciendo una sesión TCP contra ese servidor de Yahoo, por ejemplo, o de Gmail. Se está estableciendo una conexión TCP. ¿Por qué? Porque HTTP trabaja con TCP. Entonces, automáticamente tanto mi máquina como el servidor establecen un tamaño de los segmentos que se van a estar transmitiendo en ese momento. Si falta algún segmento, entonces yo enviarle el acuse, decimos acá, mira, vamos a establecer bloques de segmento de 3. Por cada 3 grupos de 3, yo te envío el segmento 101, 102, 103, yo te voy a enviar un acuse. Vean que el acuse que él espera recibir es el 104. Si él recibe acá el 103, entonces él vuelve a retransmitir este segmentico porque este segmento se perdió en el camino. Ese es el mecanismo que tiene entonces TCP de retransmisión de segmentos. ¿Ok? Y es el mecanismo auxiliar de IP para garantizar que los paquetes que se pierdan puedan ser retransmitidos. Ahora, UDP no tiene ese problema. UDP no garantiza que si el paquete se pierde, ¿ok? Por ejemplo, yo estoy bajando un archivo a través de este protocolo TFTP, por ejemplo, TFTP. Este protocolo no tiene un mecanismo que me garantice retransmisión del paquete. ¿Ok? A nivel ya de la sesión, pues simple y llanamente lo que se hace es establecer una sesión entre el emisor y el receptor de manera full duplex, bidireccional, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y a nivel de la presentación, de la capa de presentación, lo que se le hace es darle un formato específico a esos datos. Fíjense que al nivel de la capa de aplicación, lo que yo les comentaba hace rato, cuando hablamos de los protocolos de aplicación, específicamente estamos hablando de protocolos, por ejemplo, como HTTP, como Telnet, como FTP, como SMTP, que son protocolos que van a correr en la capa de aplicación. Cuando yo hago una consulta de una página web, yo efectivamente estoy haciendo una consulta HTTP. Cuando yo me estoy conectando dentro de un NOC a un switch, a un router o a un firewall, yo lo estoy haciendo vía una sesión remota, utilizando un protocolo como SSH o como Telnet, y estos protocolos van a correr bajo TCP. Es decir, que se va a establecer primero lo que se conoce como una, eh, una, una section connection, una connection TCP, básicamente. Primero se establece la conexión y luego se empiezan a transferir los datos. Ya un poco, ya al finalizar, finalizando un poco la parte ya de las diferentes capas, empezamos a ver ahora cómo está o cuáles son las funciones de un sistema de telecomunicaciones. Un sistema de telecomunicaciones, ya lo vamos a ver en la próxima lámina, yo voy a tener normalmente un transmisor, un receptor y voy a tener un medio. ¿Ok? Hay otras cosas, hay otros elementos más que van a estar allí interviniendo, ¿no? Que si el feedback, que si el ruido, etcétera, etcétera. ¿Ok? En ese sistema de telecomunicaciones precisamente se deben establecer reglas normativas y esas reglas y esas normativas se establecen a través de los protocolos o los estándares que ya hemos mencionado, por ejemplo, con lo que tiene que ver con las capas del modelo OSI y lo que hace cada protocolo o lo que se hace en cada capa, ¿ok? Entonces, fíjense acá, todo lo que es la parte de la transmisión y el control del flujo de la información, ya lo vimos que toda la parte de la capa física, ¿ok? Y lo vemos de esta manera. Observen acá, yo tengo, por ejemplo, un modelo simplificado de comunicación, donde yo tengo, por ejemplo, una estación de trabajo acá conectado a un modulador de modelador denominado modem,
Y este paratico lo que hace es modular o demodular señales. Y tengo una red de este lado, ¿ok? Vamos a decirlo así, una PST, una Public Switch Telephone Network, una red telefónica sencillita, normal, ¿ok? Entonces yo voy a tener una fuente, un transmisor, un sistema, todo un sistema de transmisión, y voy a tener también del otro lado un destinatario. Dicho de otro modo, viéndolo también en este esquema de comunicación, yo voy a tener un CPE del lado de acá de mi casa, por ejemplo, denominado un Data Terminal Equipment, un DTE, y del lado del proveedor, o sea, que se conecta hacia la red del proveedor, voy a tener por lo general un modem o un DSE. ¿Ok? Y véanlo acá, que fueron las interfaces, entonces fueron la parte física que nosotros mencionamos hace rato, que tenían a nivel de la capa, a nivel de la capa física, ¿ok? Acá importante ver acá la parte de cómo sería entonces esa transmisión, en que en algunos casos aquí estamos hablando de una transmisión serial, ese tipo de transmisiones acá que se pueden efectuar. En cableado estructurado no podemos dejar de hablar de los tipos de señales. Es decir, yo voy a tener información analógica e información digital. La información analógica, observen que yo la voy a ver tipo como si fueran las olas del mar. Es una onda de forma continua que va a pasar a través de un medio de comunicación. Y la onda digital, básicamente, una onda de forma discreta, en el cual yo voy a tener valores 1 o ceros, ¿ok? Donde 1 encendido, 0 apagado, básicamente. Y precisamente los modems que vimos en la lámina anterior se van a encargar de transformar esas ondas, esas señales digitales en analógicas y analógicas en digitales, que es lo que normalmente se conoce como el nombre de modulación y demodulación. ¿Ok? Entonces, resumiendo un poco, entendamos que los medios de transmisión va a ser la forma como se van a transmitir esas señales llamados datos entre los diferentes nodos de la red. Ahora, normalmente a nivel de los medios de transmisión yo voy a tener señales de datos y voy a también tener señales, valga la redundancia, de señalización, ¿ok? Entonces, digamos que se van a estar transmitiendo a nivel de medio de comunicación. El modelo de transmisión original que podemos ver acá va a estar conformado por un emisor, ¿okay? Un receptor y un medio, ¿okay? O un medio de transmisión por el cual van a ir esos bits, ¿okay? Expresados en, ya lo hablamos, pulsos eléctricos, expresados en haz de luz, etcétera, etcétera. ¿Ok? Esos medios de transmisión lo vamos a dividir, vamos a decirlo así, hay muchas divisiones, pero vamos a dividir en cableados, denominados medios guiados, y no cableados o no guiados, perdón dicho, denominados wireless. ¿Ok? De hecho, la tendencia hoy en día con Wi-Fi 6, básicamente, ya por ahí hay un Wi-Fi 7 también que está por allí, Wi-Fi 6, en el cual está cambiando el mundo de la conectividad de redes LAN hacia el mundo sin cables o de conectividad sin cables, ¿ok? Entonces, acá ¿qué podemos ver, señores? Aquí podemos ver lo que es la parte del cable del twister pair o el par trenzado, el cable coaxial y fibra óptica, ¿ok? Un poco para dentro de esa estructura de medio de transmisión. Vamos a ver el común cable trenzado y cable coaxial. Ya vamos a ver por allí los tipos, los modelos. Los no guiados tenemos microwave, microondas, satélites, ¿ok? No guiados. Seguimos acá con los no guiados, ondas de radios a través de antenas o estaciones radiobases a nivel de células o celdas, en el caso de la telefonía celular, ondas infrarrojas, ¿ok? Básicamente para controles remotos, ese tipo de cosas, y ondas de luz
en el caso de los láseres, ¿no? Que entonces, un poco ya estamos viendo que no solamente los medios de transmisión son los tradicionales, sino, digamos que las nuevas tecnologías. Esa lámina allí un poco podemos de alguna manera ver los tipos de cable coaxial que existen. ¿Ok? Básicamente, esto es una tabla, pero un poco para ilustrar la clasificación de estos cables coaxial, ¿ok? Y cómo están conformados. Entonces, los tipos de cable, como los conocemos, con, por ejemplo, con esta palabra RG, ¿ok? Ellos vienen en el revestimiento de cable, te dice, y esto es lo que te identifica es el número, el tipo, y te dice, por ejemplo, veamos acá, por ejemplo, veamos acá el RG6, este cable, por ejemplo, y veamos el RG59, por ejemplo. Vean esto. Entonces, vean que estos cables van a tener, a medida que este numerito es un poquito, en algunos casos, para este caso, este tipo de cable, el RG59, el diámetro del núcleo, es decir, del conductor, ¿ok? Es menor al de un número de tipo menor, es decir, RG6 tiene un núcleo mucho mayor que un cable RG59. Y tiene que ver mucho con la impedancia, que no es otra cosa que la resistencia al paso de la corriente, la velocidad que soportan. Entonces, muchos de estos cables son utilizados, dependiendo del modelo del cable, son utilizados para cableras, para televisión, televisión por cable, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Cómo está conformado este cable? Está conformado por un revestimiento, ¿ok? Exterior, un blindaje, como un blindaje de cobre, básicamente un aislamiento de plástico y un conductor. Este es el tipo de cable. El conector normalmente se llama Bioneer Nail Consort, un conector BNC. ¿Ok? Y la velocidad de este cable de 10 a 100 megabits Ethernet y Fast Ethernet, por decirlo, por decirlo de esa manera, económico. La longitud máxima que soporta este cable aproximadamente 500 metros, ¿no? Entonces, simplemente quisimos comparar algunos. Fibra óptica, veamos fibra óptica como también guiado. Esa fibra puede ser, el core puede ser de vidrio o de plástico, ese core. Eh, Básicamente, este es el revestimiento exterior, cómo está conformado, y el material que lo reviste de Kevlar. Y acá, interesante ver entonces, no están acá en este material, pero los tipos de conectores, o mejor dicho, los tipos de fibra normalmente son el single mode, es decir, monomodo, ¿ok? Y el multimodo, que normalmente va a depender de las distancias y de las velocidades. Por ejemplo, si yo quiero conectar eh, Campus Network, ¿ok? A ciertas distancias, yo utilizo el monomodo, o sea, utilizo este tipo de cable que soporta mayor cantidad de distancia. Y dependiendo el y va a depender también, no solamente eso, sino va a también depender la cantidad de micrones que tenga ese cable, porque va a soportar, por ejemplo, velocidad de 800, 400, 200 o 100 megabits. Tengo una tabla referencial porque obviamente esto ha cambiado bastante. Pero un poco para que tengan una idea. Dentro de los conectores, no está acá, pero vamos a ver conectores GLC, conectores FC, conectores ST, Straight Through, Lucent Connector, Fiber Connector, es decir, varios tipos de conectores van a existir. Y normalmente estos tipos de conectores o este tipo de conectores, perdón, este tipo de medios van a utilizar los famosos transceiver, ¿ok? Básicamente. Listo, señores, ya un poco finalizando, entonces acá la parte de fibra óptica, ¿ok? Un poco lo que va a permitir transmitir ancho de bandas mucho más altos, billones de bits por segundo, ¿ok?
y la velocidad de transmisión que normalmente se va a estar midiendo en bits por segundo en cada uno em, de esto en cuanto a al ancho de banda y en lo cual, o que es la velocidad de transmisión que van a tener eh, a nivel y dependiendo del medio de transmisión, por supuesto. ¿Okay? Este término de Hertz básicamente se mide en velocidades en, en señales analógicas, y acá hay un poco esta tabla como referencia, la velocidad de transmisión, ¿ok? Ya estamos llegando a velocidades del yottabyte, imagínense esto, 1024 zettabytes específicamente, y adicionalmente hay otros términos por acá mencionados. Se vean acá como si fuese una matriusca, la velocidad de transmisión, ¿ok? ¿Cómo se mide acá la velocidad de transmisión? Comenzando por Big Byte. Es un poco mi presentación en el día de hoy de cableado estructurado. ¿Qué deberíamos estar viendo ya para cerrar la próxima parte? Acá un poco es ver todo lo que es la parte en sí de las normativas referente a cómo hacemos un cableado desde un cuarto de telecomunicaciones, lo que es un backbone, lo que es un crosstal, ese tipo de cosas, las mediciones que se hacen sobre un cable y las mejores prácticas, por ejemplo, de canalización, de empotrado, etcétera, etcétera. Eso lo veríamos en un próximo encuentro. Listo, señores. Bueno, sin más, mi nombre allí, Jesús Centeno. Ah, eh, yo pertenezco a una organización denominada IS Global. Somos una empresa consultora, ¿ok? De soluciones de ingeniería, de redes, ¿ok? Todo lo que es la parte 5G, RAM, fibra óptica, lo manejamos nosotros. Somos partners global a nivel de Huawei, es decir, tenemos presencia eh, en muchos de los países de, digamos, casi todos los continentes. Tenemos presencia allí en la parte de consultoría y de Learning Service. Estamos allí a sus órdenes. Bueno, señores, muchas gracias por su atención y espero que les haya sido de su agrado la presentación. Doctor, mil gracias por el tiempo, por la presentación. Vamos a dejar un espacio para responder preguntas. Entonces, a continuación, damos paso a la sesión de preguntas para quien tenga alguna duda. Ya tenemos una. Es el ingeniero Wilson Andrés Huertas. Ingeniero, ya Okay. tiene su micrófono habilitado. Ok, muy buenas tardes. Señor Jesús, muchas gracias por su presentación, primero que todo. Eh, Mi pregunta surge, debido a las nuevas tecnologías que vienen de la fibra óptica y todo, pues, las aplicaciones que ya tienen hoy en día, que son más flexibles, ¿el cable coaxial tiende a desaparecer o todavía le queda su tiempo de uso? Gracias. Wilson, gracias por tu pregunta. Sí le queda un poquito. Mira, te voy a colocar un ejemplo. Ahí, por ejemplo, hay varias tecnologías como HFC, por ejemplo, Hybrid Fiber Copper, por decir algo. Hay países donde la última milla todavía se utiliza XDSL, es decir, Digital Subscriber Line, es decir, ADSL, SDSL, VHDSL, se utilizan en muchos países, es decir, se aprovecha el máximo del coverage para llegar en la última milla desde el punto de conexión más cercano del carrier a tu casa. Ok, eso es una cosa y eso se está utilizando y todavía se utiliza en muchos países de América Latina y de África. Se utilizan
por decirlo mucho. Pero ahora le estamos dando paso a otro tipo de conexión aprovechando dos cosas, aprovechando la pregunta que tú estás haciendo, el cable coaxial. Es decir, estás llegando con HFC, con Hybrid Fiber Copper. Es decir, es un cable entre fibra y cobre un poco allí, pero sigues llegando con el cable coaxial como última milla a tu casa. Y lo que viene ahorita, sí, me gustó esa pregunta porque lo que viene ahorita es GPON. GPON. Entonces lo que viene ahorita es, por ejemplo, FTTH. FTTH es Fiber to the Home. Es decir, yo te llevo la fibra hasta la casa. Actualmente en la América Latina hay muchos países y hay muchas islas del Caribe que ya tienen ya proyectos de implementación ya comerciales y pilotos a nivel de GPON. Entonces llegan con la fibra hasta la casa. Pero hay un pequeño problema. Eso va a tender a abaratar los costos, sí, pero el despliegue no ha sido tan sencillo. Ahí está la cultura más de aprovechar el cable, de aprovechar la parte eléctrica, se aprovecha todavía muchísimo, y también que las empresas tienen que empezar a hacer, y ya lo están haciendo, inversiones en nuevos equipos llamados OLT, Optical Light Terminal, por ejemplo. O sea, entonces, y en formar ya tienes que empezar a formar a los técnicos, no solamente en las normas 568A, 568B, ese tipo de normas de ponchado y de hacer conectores para RJ45 y de hacer conectores para cable coaxial, sino que ahora tienes que enseñarle a cómo especializar a la gente, al técnico, a que el técnico sepa hacer conectores de fibra y ese tipo de cosas, ¿ok? Es decir, resumiendo ya la fibra no va a llegar no solamente como desde la última milla hacia la central telefónica, sino que ahora va a llegar hacia la casa. Pero yo creo, todavía le queda un trecho un trechito por allí, bien amplio, para el cable coaxial, sobre todo en términos de lo que es la parte de televisión por cable. ¿Ok? Y los desarrollos conjuntos que faltan por llegar y las inversiones que tienen que hacer las empresas en adecuarse a GPON. No sé si aclaré tu pregunta, el amigo Wilson. Sí, ingeniero, muchas gracias por su conocimiento y compartir sus conocimientos ante todos. Gracias. A la orden. ¿Qué otra preguntita por allí? Listo. No, pues tenemos agradecimientos de los demás participantes. También si desean participar, pueden levantar la manito que está en la parte derecha de sus pantallas para poder hacer una intervención. Entonces demos unos segundos a ver si alguien más se anima. Ok, listo. De todas formas, yo los invito, aprovechando que si mientras se animan allí, yo los invito, vamos a tratar de hacer una parte, voy a traerles unos videos bien interesantes. Sobre todo, voy a tratar de traerles unos videos en el área donde yo estoy para que vean cómo se arman el cableado para conectar routers, para hacer conectorizaciones en los layouts de los gabinetes o de los racks, por decir así, ¿no? Para que más o menos vean, también son bien interesantes, para que lo veamos a nivel de práctica también allí. Ok, listo. Bueno, no hay más intervenciones. Con esto concluimos la conferencia y agradecemos a todos los participantes y al doctor Jesús Centeno por su presentación. También los invitamos a todos a estar muy atentos a la parte 2 del tema cableado estructurado y de antenas de captación programado para inicios del año 2023.
Con mucho Entonces, gusto, con mucho gusto. ingeniero, muchas gracias por su tiempo, por su presentación y a todos que tengan un feliz día. Igual, gracias por la invitación.